Chao, nos vemos, Francisca. 13:22. Les cuento que el día de hoy, en la región de la Araucanía, se realizó un foro presidencial. Todo esto en el marco de Enela 2025. Enela es el Encuentro Nacional Empresarial de la Araucanía y nuestro canal transmitió dicho encuentro entre los candidatos presidenciales o alguno de ellos. Bueno, el informe de la Comisión por la Paz y el estado de excepción en la zona fueron parte de la conversación, y para analizar las declaraciones que deja este encuentro nos acompaña en el estudio de CNN Tarde la periodista del área política de nuestro canal, Colomba Eijols, que ha estado también reporteando la carrera presidencial y las declaraciones que de tanto en tanto nos dejan los precandidatos y los candidatos a la moneda. ¿Cómo has estado, Colomba? Buenas tardes, bienvenida al estudio de CNN Tarde. Muy buenas tardes, José. Así es, bueno, se realizó este encuentro, un encuentro bastante importante, ¿no es cierto?, donde se juntan gremios, representantes, también obviamente personas que forman parte de la macrozona sur para debatir sobre temas que importan, escuchar a los expositores, y entre entonces esa instancia estuvieron, como vemos en las imágenes, los candidatos presidenciales Jaime Mulet de la Federación Regionalista Verde Social, que por lo demás va a competir en la primaria presidencial el próximo domingo, José Antonio Kast, lo vemos en las imágenes del Partido Republicano, y por último Johannes Kaiser del Partido Nacional Libertario. Todo esto en un debate moderado, hay que decirlo, por nuestra colega Paloma Ávila. Ahora son 3 candidatos los que estaban presentes, pero todos habían sido invitados, eso hay que decirlo. Es importante decirlo. Es importante decirlo. Todos los candidatos habían sido invitados para debatir, obviamente, sobre temas bastante importantes que obviamente preocupan a la Araucanía, a la macrozona sur. También a poco tiempo de que se emanara el informe de la Comisión para la Paz y el Entendimiento, supimos, por ejemplo, y les fuimos preguntando a los diferentes comandos cuál era el impedimento que ellos presentaron para no asistir a este debate presidencial. Nos decían, por ejemplo, del comando de Janet Jara que no estaba previsto en la agenda. Desde Carolina Toa decían que iba a desplegarse en la región de los lagos, por lo tanto se iba a dificultar obviamente estar en 2 lugares a la vez, ¿no es cierto? Por otra parte, también el equipo de Gonzalo Winter, otro tope de agenda, en fin, una serie de argumentos finalmente que presentaron. En el caso sí de la candidata presidencial de Chile Vamos, Evelyn Matei, ella sí había comunicado a principios de esta semana que se encontraba con un cuadro gripal y que estaba prácticamente sin voz, por eso no la vimos. Iba a estar toda la semana fuera, digamos. Iba a estar toda la semana fuera, de hecho tenía un despliegue territorial en diferentes regiones y eso se pausó por ahora. Ahora vamos a los contenidos del debate. Se les dio unos minutos, 5 minutos de hecho, a cada candidato presidencial para exponer cuáles son sus propuestas ahí en la macrozona sur, y luego se pasó a este foro de conversación en donde lo primero que se le consultó a los candidatos presidenciales es si ellos van a mantener, si se transforman obviamente en presidentes, si van a mantener el estado de excepción constitucional que recordemos está vigente en la zona ya hace 3 años, desde mayo de 2022. Es por eso y a poco también comenzar el gobierno del presidente Boric. Exactamente, claro. A poco comenzar, de hecho, bueno, lo tuvieron que reponer, ¿no es cierto? Se había por un tiempo implementado bajo el gobierno de Sebastián Piñera y luego con la visita de Isquia Siches a Temuco y Cuy se repone nuevamente el estado de excepción, y es un tema también importante que justamente nuestra colega Paloma Ávila hacía alusión a una entrevista que se conoció esta semana del almirante Juan Andrés de la Maza, que decía que finalmente no se puede tener un estado de excepción eternamente, y ante eso entonces los candidatos fueron diciendo cuáles eran sus propuestas, su mirada respecto a esta medida que rige en la macrozona sur. En el caso de Johannes Kaiser, a quien vemos en las imágenes, decía que a él le gustaría implementar un estado de sitio acotado, porque finalmente no podía desplegar todas esas fuerzas militares y fuerzas policiales en todo el lugar, que había que concentrarse en quizás los lugares más críticos. Una de las propuestas entonces del candidato del Partido Nacional Libertario. Luego, José Antonio Kast dice que él no necesita un estado de excepción, lo que se necesita en la macrozona sur es carácter, es determinación, aplicar la ley, aplicar las fuerzas policiales, decía el candidato José Antonio Kast. Y por último, el candidato de la Federación Regionalista Verde Social, que podríamos decir es el único del oficialismo en este foro, decía que hay que mantener el estado de excepción porque ha dado resultados, pero también poniendo y implementando las propuestas que se emanaron en el informe de la Comisión para la Paz y el Entendimiento. Y de hecho, el día de ayer, en una entrevista que dio Carolina Toa a Mega con el periodista Tomás Mochati, también hacía referencia a cómo las cifras dan cuenta del funcionamiento o los resultados que ha ido arrojando esta excepción constitucional en la denominada macrozona sur. Ella decía en esta entrevista
con cifras que ha habido una reducción en comparación a los últimos años de más de un 70% o 78% creo era la cifra a la que ella hacía referencia. Bueno, en esa línea también Jaime Mulet destacaba los resultados que ha tenido la excepción constitucional. Así es, y bueno, también hacían alusión a los diferentes atentados terroristas, eso sí. Exacto. También es importante, José, decirlo, ¿no es cierto?, lo que había quizás una calificación, una frase que en otros debates presidenciales en años anteriores había causado debate. Hoy la verdad es que se vio a todos los candidatos alineados en esa frase, en decir que efectivamente hay actos terroristas en la macrozona sur y estos deben ser obviamente abordados, deben ser una preocupación bastante importante del próximo gobierno, da lo mismo quién lo encabece. Todos los candidatos de hecho coincidieron en eso y también coincidieron sobre la importancia del informe que emanó la Comisión para la Paz y el Entendimiento. Si no, si bien finalmente José Antonio Kast ha sido bastante crítico, recordemos que Carmen Gloria Aravena, que era parte de esta Comisión para la Paz y el Entendimiento, exactamente, renuncia al partido porque el partido estaba en contra de este informe de la Comisión para la Paz y el Entendimiento. Bueno, si bien estaban esas críticas, lo cierto es que se abordó en profundidad también este informe. De hecho, por ejemplo, el candidato presidencial del Partido Nacional Libertario lo comenzó a analizar y decía que, por ejemplo, él reconoce de este informe lo que es la propuesta que tiene que ver con la ley de reparación integral a las víctimas, algo que también reconoció José Antonio Kast. Pero vamos a pasar a revisar, justamente para no adelantar las declaraciones del candidato, qué es lo que en profundidad él vio en este informe de la Comisión para la Paz y el Entendimiento, que por lo demás tuvo un trabajo de 2 años aproximadamente antes de hacer público este documento. Así que vamos a pasar a revisar esas declaraciones. De las pocas cosas salvables del acuerdo es el reconocimiento de que el Estado ha fracasado voluntariamente en la protección de las víctimas de terrorismo, que ha violado los derechos humanos de nuestros conciudadanos al no entregarles la protección que tenía que entregarles. Y eso es un tema que es, yo creo, esencial, porque durante demasiado tiempo escuchamos de demasiadas personas que aquí había violencia rural, siendo que la verdad es que lo que teníamos eran, y voy a citar al presidente de la República, grupos armados con pretensión territorial. Y nunca se hizo cargo, tampoco este gobierno ni el anterior, se hicieron cargos de esta situación. La existencia de grupos armados con pretensión territorial cambia completamente la dimensión del conflicto. Y nunca nadie se hizo cargo de esto, tampoco en la política. Claro, que finalmente es algo que la política también se tiene que hacer cargo, justamente también en lo que tiene que ver con la legislación, ¿cierto? Por ejemplo, hablaba y hacía alusión el candidato presidencial a la ley indígena, que decía divide aún más lo que es esta legislación, y es por eso que también la clase política se tiene que hacer cargo de lo que fue agravando finalmente este conflicto. Hablaba también muy importante Johannes Kaiser sobre el reconocimiento del pueblo indígena, que finalmente hay que tratar al pueblo indígena como pares, que no hay que mirarlos en menos, no hay que tampoco quitarles los terrenos, era parte, por ejemplo, de lo que exponía el candidato presidencial. Y en esa misma línea también hay que mencionar que justamente hoy, en este debate que se estaba dando en la Araucanía, el presidente de la República utilizó sus redes sociales para justamente anunciar que se iba a ingresar esta jornada al Congreso el proyecto de reforma constitucional para el reconocimiento de los pueblos indígenas. Decía el presidente en sus redes sociales que se está reconociendo también los derechos individuales y colectivos que son indispensables para su existencia y bienestar y desarrollo, que es un tiempo donde hay que cumplir la demanda histórica, decía el presidente. Exacto, los derechos de los pueblos indígenas, destacando la interculturalidad y el respeto mutuo como principios clave. Comillas, es tiempo de cumplir con esta demanda histórica y transversal, dijo el presidente de la República sobre este tema. Ahora, claramente esto, y José, hay que mencionarlo, es parte, ¿no es cierto?, de las recomendaciones que hizo la Comisión para la Paz y el Entendimiento. Recordemos que el presidente se tomó también un tiempo para analizarlo, 2 semanas aproximadamente, para estudiar este informe y luego, a través de una cadena nacional, anunció, ¿no es cierto?, que iba a ingresar obviamente este proyecto al gobierno, entre otras materias que él también quería abordar, como por ejemplo lo que tiene que ver con renovar o cambiar el sistema de tierras indígenas. Para eso hay que hacer el proceso de consulta
indígena, luego también está el reconocimiento constitucional, que es el que justamente estábamos mencionando, también la ley de reparación integral a las víctimas. Recordemos que en su cadena nacional el presidente le agradeció a la senadora Carmen Gloria Aravena, que finalmente había sido la impulsora de que exista también este reparo a las víctimas de violencia rural o derechamente de terrorismo. También, por ejemplo, José, estaba entre las propuestas, son de hecho 5 ejes importantes, 21 propuestas de la comisión, que se creara un nuevo órgano de asuntos indígenas de alta jerarquía en el Estado. Y por último, también algo muy importante y que se ahondó, se trató en este debate, que tiene que ver con la elaboración de un plan económico de reactivación en Arauco y Mayeco, que conocemos son de alguna manera los lugares más afectados por la violencia rural y el terrorismo. ¿Y por qué es importante? Porque justamente José Antonio Kast decía que estaba en contra de este informe, no le parecían varias de sus propuestas, pero algo que no le parecía y fue bastante enfático en que la reactivación económica, todo ese tema que tiene que ver con reapuntar económicamente en la macrozona sur, estaba entre las últimas prioridades del informe de la Comisión para la Paz. Si él hubiera emanado este informe, decía, si él hubiera trabajado en colaboración con los comisionados, hubiera puesto como prioridad número 1 la reactivación económica, la infraestructura que se ha dañado en la macrozona sur y no, por ejemplo, el reconocimiento a los pueblos indígenas. Decía eso y matizaba, ¿no es cierto?, el candidato presidencial José Antonio Kast, quien le agradeció públicamente, de hecho, a Sebastián Navellán. Sebastián Navellán es presidente de la Asociación de Agricultores de Mayeco, fue el único comisionado que votó en contra del informe una vez que se había emanado, así que ahí también José Antonio Kast aprovechó de enviarle un mensaje de agradecimiento porque decía, bueno, es el único que se atreve a votar en contra de un informe que finalmente el candidato no está de acuerdo con la mayoría de sus propuestas, con mucho de lo que tiene que ver con el renovar y cambiar el sistema de tierras. Así que vamos a pasar a revisar el análisis que hizo el candidato del Partido Republicano sobre este informe y también obviamente sobre la situación que atraviesa la macrozona sur. Le daría las gracias a Sebastián Navellán, porque fue el único que se atrevió a decir que no. Porque yo no creo que esto sea lo que la Araucanía necesita. Así que, Sebastián, gracias. No sé si está aquí, pero gracias. Después, las 21 medidas, yo me las leí, y estaba buscando cuál era la de la infraestructura, la número 19. Cuando se hizo la primera consulta, y el mejor trabajo que a mi juicio se hizo fue el año 99 por el presidente Frey, se hablaba de infraestructura, servicios, economía productiva, que era lo que la gente necesitaba. Aquí está en el punto 19. Yo habría esperado que estuviera en el punto número 1 y bien desarrollado. Lo que valoro es la reparación de las víctimas y que se pueda hacer algo al menos con el tema de las tierras. Bueno, ahí el planteamiento, Colomba, de José Antonio Kast. Lo cierto es que independiente quien llegue al Palacio de la Moneda en el próximo periodo, este tema seguirá estando en la coyuntura, seguirá estando en la contingencia, y uno esperaría, independiente, insisto, de quien llegue al Palacio de la Moneda, se pueda caminar hacia una solución. Ha habido intentos en todos los gobiernos hacia atrás y no siempre aquellos intentos han tenido resultados. Claro, y de alguna manera eso es lo que el presidente decía cuando en su cadena nacional quiso implementar esto de la Comisión para la Paz y el Entendimiento, pero también había recibido, y lo que tú decías, José, ciertas críticas porque finalmente desde la oposición mayoritariamente decían que el presidente hizo esta comisión, la impulsó su trabajo, pero finalmente no concretó ninguna de las medidas durante su gobierno y que eso va a pasar al próximo gobierno, como tú bien decías, José, ha pasado también en el pasado, que finalmente no se llegan a concretar estas medidas. Vemos, eso sí, y hay que reconocer que a través de sus redes sociales, como ya lo mencionábamos, se va a ingresar al Congreso esta reforma constitucional a lo que tiene que ver con el reconocimiento del pueblo indígena y se espera también que se pueda seguir en esa línea. Recordemos que también, y como decía José Antonio Kast, Johannes Kaiser, la ley de reparación integral a las víctimas también es una política de alguna manera transversal. Bueno, claro, y de hecho lo que emana de la Comisión para la Paz y el Entendimiento, el presidente ha dicho, va a ser presentado al Congreso, quedan algunos meses para el término de esta administración, veremos si es que se llega a puerto o se llega a alguna decisión en torno a estos temas que son súper relevantes. Y lo que anuncia el presidente de la República el día de hoy, para que también lo descentralicemos o lo saquemos de no solamente la región de la Araucanía, está enfocado en los pueblos indígenas de nuestro país, obviamente el pueblo mapuche, que está, sabemos, en la Araucanía, en Biobío, en la región de los ríos también, pero también hablamos del pueblo aymara, rapanui, atacameño, licanantay, quechua, coya, diaguita, chango, cabezca, huéscar, yagán, selkman, reconocidos en la ley indígena. También no nos olvidemos de otros pueblos originarios, otros pueblos indígenas que son parte de nuestro país y que
no siempre tienen la misma visibilidad respecto a otros. Y de todas maneras, con esto se trata de subsanar esa herida que quizás, o el quiebre que se ha provocado entre los pueblos indígenas, ¿no es cierto?, y el resto de la nación. Vamos a pasar a revisar también, interesante abordar lo que dijo el candidato presidencial de la Federación Regionalista Verde Social, también diputado, Jaime Mulet. Entiendo que el proyecto que está mandando el presidente el día de hoy es un proyecto de reconocimiento como pueblos originarios, no como nación, y creo que es un reconocimiento que permite, además de que venga de la recomendación que hace la Comisión de Paz y Entendimiento, comenzar a implementarlo. Creo que culturalmente es muy importante y creo que una aspiración además del pueblo mapuche de muchos años de siempre tener ese reconocimiento. Entonces creo que es el inicio de una nueva relación del Estado de Chile con el pueblo mapuche. Me parece correcto, me parece bien, lo voy a votar favorablemente, pero es interesante, es importante que también vayan dándose las otras medidas. Bueno, no estaba Evelyn Matei, ya lo decíamos, estaban los dos candidatos de oposición, pero Evelyn Matei se encuentra con un cuadro gripal desde el domingo de la semana pasada, sí. Decía que va a reposar toda esta semana y que esto obviamente interrumpe el despliegue por regiones que ya había iniciado la semana pasada en la región del Biobío y en la región del Ñuble. Quienes sí estaban obviamente son sus adherentes, representantes, el jefe de campaña, el exdiputado Diego Paulsen, a quien se le consultó por algo que ha captado también la atención del público, que tiene que ver con cierto desorden, cambios de estrategia también y cambios en el equipo de la candidata presidencial de Chile Vamos. Recordemos que ayer Carla Munizaga, una histórica, ¿no es cierto?, colaboradora del expresidente Sebastián Piñera y ahora era jefa de comunicaciones de la candidata Evelyn Matei, dio un paso al costado por temas familiares, sí, totalmente personales. Exactamente. Nada que ver, digamos, con la estrategia de campaña. Nada que ver con la estrategia de campaña, simplemente temas personales. De hecho, envió un comunicado y en su rol entonces queda Cristian Torres, la histórica mano derecha de Evelyn Matei cuando ella era alcaldesa de Providencia, y también Juan José Lagorio, quien también está a cargo de las comunicaciones. Y recordemos que también a Cristian Torres se le había removido del cargo, o se había trasladado simplemente de jefe de gabinete a entonces ahora de alguna manera jefe de comunicaciones. Jefa de gabinete queda Carol Vargas, que también era funcionaria de la Municipalidad de Providencia. Todos estos cambios, José, de alguna manera, ¿y por qué lo decimos?, han provocado cierta incertidumbre de lo que está ocurriendo finalmente con la campaña de Evelyn Matei. Se suma también este cuadro gripal que finalmente le da menos visibilidad esta semana de alguna manera a puertas de la primaria presidencial. Así que de eso hablamos en particular con el jefe de campaña de Evelyn Matei, con Diego Paulsen, para despejar cualquier duda que haya sobre su candidatura. Decían que obviamente ella va a llegar directamente a primera vuelta, que esto es simplemente un cuadro gripal completamente normal, que también los cambios en su equipo son parte de la estrategia que se está implementando de cara a la primera vuelta, porque todavía hay que reconocer a Evelyn Matei y a los candidatos de oposición les queda bastante tiempo para la elección, ¿no? Así como, por ejemplo, Jaime Mulet, quien se va a tener que enfrentar a los otros tres candidatos de oficialismo el próximo domingo. Así que vamos a ver qué decían desde el equipo de Evelyn Matei sobre entonces este despliegue que se vio interrumpido, sobre los cambios al interior del equipo y sobre su ausencia en este debate presidencial. Ella está con un problema de salud que la afectó desde el día domingo, y el día lunes se complicó la situación de la gripe que tenía, perdió la voz. Evelyn Matei lo ha dicho en todas sus entrevistas y desde que decidimos no ir a primaria. Vamos a ir a primera vuelta, estamos convencidos que vamos a ganar la primera vuelta y que vamos a gobernar Chile a contar del 11 de marzo. Yo espero que no caigan en la caricatura de algunos medios de comunicación o de algunas personas que tratan de hacer daño a esta campaña. Los invitamos a dejarse de enfocar en nuestra candidata. Le pedimos a nuestros adversarios que dejen de enfocarse en nuestra candidata y que finalmente seamos capaces de trabajar las propuestas, de mostrar las propuestas a Chile y que los chilenos decidan finalmente quién es la mejor opción. Bueno, sigue firme, según el jefe de campaña, sí, la candidatura. Recordemos que antes de esta veda de las encuestas, José Antonio Kast ya había superado a Evelyn Matei por un punto porcentual, eso hay que decirlo. Y ya luego de la primaria presidencial también, comienza la carrera
firme y derecha para la primera vuelta, para la elección claro. general, Entonces ya parten claro. las campañas, se habla también de una inscripción de precandidaturas por parte de José Antonio Kast y por parte de Johannes Kaiser, algo que hizo Evelyn Matei hace un par de semanas justamente para transparentar los aportes de financiamiento en campaña. Así que vamos a ver, todo esto también recién comienza, si bien finaliza. Sí. Por una parte, para algunos candidatos en el oficialismo, lo cierto es que en la oposición esto está recién comenzando. Y todo lo que nos va a dejar el día 30 de junio cuando analicemos los resultados de las primarias y bueno, ahí si es que se alinean como han comprometido los candidatos oficialistas a quien gane esa elección del 29 de junio. Y claro, como tú dices, después viene la tierra derecha para la elección de noviembre y todos los detalles los vamos a tener en CNN Tarde y en CNN Chile Colomba y Holz. Muchas gracias por toda la información, que tengas un tremendo fin de semana. Igualmente, José. Nos vemos, Colomba, muchas gracias. 13:42, pausa, ya estamos de vuelta.